Bien, hermanos, buenas noches a todos. Ya estamos listos. Martes 7 de noviembre. Bueno, no hemos definido hasta cuándo vamos a estar en fin de año, ahí les aviso luego. Pero ya estamos aquí un martes más para compartir con ustedes y bueno, que entre todos obviamente seamos edificados por la palabra, ¿no? Vamos a orar, ¿Alguno de ustedes quisiera orar para arrancar? Alguien que generalmente no escuchamos. Aprovechen que no se les ven las caras, ¿no? Que no las ponen. Yo, pastor, Ok, Cecilia, adelante. Padre Celestial, en esta noche, Padre bendito, venimos depositando en tus manos, Señor, esta reunión, Padre Santo, para escuchar, Señor, con oído atento, Señor, tu voz, para hacer realidad, Señor, esta palabra, Señor, este consejo, este buen consejo tuyo, Señor, que has puesto en el corazón del pastor, Padre amado. Gracias, Señor, que como hermanos, Señor, y como familia estamos reunidos, Señor, con esa sed de hambre de tu palabra, Señor, que cada día, Señor, por medio de ella, podamos conocerte, Señor. Gracias, Señor, y bendice, Señor, a cada hermano que hoy se glaza y los que no han podido, Señor, por diferentes situaciones, Padre. Tú las conoces, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por este medio que podemos enlazarnos, Señor. Gracias, mi Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Amén, Muchas amén. gracias, Cecilia. Bueno, vamos a arrancar, vamos a retomar lo que pues, iniciamos por encima hace 8 días. Eh, Creo que todos estábamos hace 8 días y que Fernando nos compartió lo de una parte complementaria de lo que era el G12 y todo eso que estábamos hablando, que es parte de la falsa doctrina. Digo parte porque no sé si recuerdan cuando él nos dio las listas, que eran cantidad de falsas doctrinas impresionante. Todas se mueven bajo un mismo principio, ¿no? Obviamente salen de las escrituras, pero las manipulan. Pero bueno, les voy a compartir la pantalla para que avancemos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, hace 8 días les comenté que íbamos a arrancar, no, que vamos a arrancar, como meternos un poquito más a la parte del Apocalipsis, bueno, buenas pinceladas de lo que les di hace 8 días. Hoy vamos a ver lo que les dije, la parte de la apostasía, o repasarla, porque es algo que uno menciona mucho. Y me parece importante esto porque a veces uno habla de apostasía y la gente cree que eso está muy lejano a uno. O sea, sí, la Biblia habla de la apostasía y habla de que van a venir apóstatas y todo eso. Entonces, sí, esos líderes. O sea, la gente asocia eso como al liderazgo, ¿no? Y a veces lo ve muy ajeno a uno. Pero vamos a ver hoy cuáles son los síntomas de la apostasía y porque muchos inclusive ya pueden estar apostatando y ni cuenta de dan, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero bueno, el caso es que Apocalipsis es un libro que siempre lo ve uno con mucho respeto, con mucho, y así debe ser, no solamente con Apocalipsis, sino con toda la palabra, pero sí, se las trae, ¿no? Es un libro muy simbólico, usa mucha simbología, entonces hay que saberlo leer y hay que meterse. Probablemente hayan cosas que definitivamente no entendamos, pero bueno, hay cosas que sí están reveladas y esas son las que trataremos de estudiar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es el presente y el futuro a la luz del Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo, les decía, hace 8 días les comenté esto muy rápido, pero quería que lo viéramos ya despacio como debería ser. Eh, Son tiempos bien, bien particulares los que estamos viviendo hoy en día, o sea, ustedes cada vez lo escuchan más de que Cristo viene y no es que se vuelvan aburridores con el tema, porque efectivamente Cristo viene, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pero mucha gente hace caso omiso a eso, ignora esa parte, ¿no? O sea, acuerden que ignorar tiene dos connotaciones, ignorar es cuando uno no sabe, o ignorar es cuando uno omite, ¿no? Cuando uno sabiendo no hace caso. O sea, eso también es ignorar. Entonces, el pueblo pereció por falta de conocimiento y el pueblo caminó cautivo porque desecharon el conocimiento también, ¿no? Entonces, las dos opciones pueden ser válidas. A la larga, las dos nos llevan a lo mismo, que es caminar cautivo, ¿no? Entonces, digamos que la venida del Señor cada vez suena con más fuerza, las señales son cada vez más evidentes y es bien importante que nosotros como cristianos, pues entendamos
qué es lo que estamos enfrentando hoy en día, qué es lo que viene, ¿no? Acuerden que hay un versículo en la palabra que dice que el juicio va a empezar por casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos más responsabilidad. ¿Por qué tenemos más responsabilidad? Por el Por el conocimiento que conocimiento tenemos que de tenemos. la palabra. Por el conocimiento que se supone que tenemos, porque, bueno, obviamente cada uno pesará, ¿no? Acuerde cuando Pablo decía, el que piense que está bien, que se cuide, ¿no? Pero él no decía, el que esté bien, que se cuide, no, el que piense que esté bien. Por eso es que cada uno tiene que hacer su parte. Y entonces sí, tenemos responsabilidad por el conocimiento que se supone que cada uno tiene, ¿no? O sea, y si cada uno no tiene conocimiento, pues debería buscarlo. Y si tiene conocimiento, pero no entiende y le falta sabiduría, dice la palabra que hay que pedírsela al Señor. O sea, en medio de una relación con él, él se va a revelar en la palabra, ¿no? Era lo mismo que le pasaba, esto es progresivo porque le pasaba con los discípulos. Ahorita ustedes no entienden esto, pero más adelante lo van a entender. De seguro que a ustedes les ha pasado, como me pasó a mí, que hay muchas cosas que uno no entendía y a medida que uno va avanzando y va avanzando, uno las va entendiendo, por lo menos le va dando sentido, ¿no? Entonces, es bien importante que uno entienda realmente cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Eh, bueno, muchas veces cuando uno habla de Apocalipsis siempre es lo que viene, ¿no? Que pues, sí, es un libro profético, como lo vamos a ver más adelante, y realmente todo lo que es profético se centra en lo que ha de venir. Pero también hay eventos que ya están sucediendo, ¿no? Entonces hay que también analizarlos, ¿no? Y a veces a veces la gente le habla, por ejemplo, si yo les digo a ustedes Apocalipsis, ¿qué es lo primero que ustedes se imaginan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera, ¿se acuerdan del top of mind? ¿Alguna vez les conté que era el top of mind? El top of mind, Sí, lo ¿verdad? primero que a uno se le viene a la mente. Eso, Juan Pablo. Tribulación. Tribulación, ¿qué más? Pues Del sí, Fin, final. fin del mundo. Del mundo. Por ahí anda, ¿no? O sea, uno habla de apocalipsis y todo el mundo, fin del mundo, la tribulación, la persecución, bueno, todo eso, ¿no? Pero hay otras cosas que también es bueno saber, hay que entenderlas, obviamente, todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento, el anticristo, todo ese asunto que hay la que meter. ausencia de la palabra. Que van a haber tiempos donde la palabra no se va a encontrar, porque esa profecía que hay, que está escrita de que uno va a buscar de norte a sur, de este a oeste y no la va a encontrar, todavía no la estamos viviendo, o sea, sí, es más, las palabras es escasa hoy en día, la sana palabra, pero todavía está, ¿no? O sea, el que diga que no, Cumplimiento, pastor. cumplimiento de lo que está escrito. Entonces, todo eso tiene que ver con el Apocalipsis, ¿no? Entonces, pero bueno, el Señor Jesucristo obviamente dejó bien claro que antes de que ocurrieran todos esos eventos apocalípticos que están profetizados que ustedes acaban de mencionar, era necesario que estuviéramos atentos a algunas señales que deberían ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 24:3 dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que Jesús les estaba enseñando. ¿Cuáles eran esas? Las señales, sí. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son esas cosas? ¿Cómo harían ustedes para saber? Porque los discípulos le dicen, Señor, ¿y cuándo serán esas cosas? ¿Cómo hace uno para saber cuáles cosas? Se va Pastor, a los ¿Qué dice la versículos antes. palabra? Sí, oidores de guerra, rumores de el, guerra, ver- eso. el versículo anterior, el versículo anterior en Mateo 23:2, Mateo 23:2 dice la palabra, déjeme ver si es aquí, que yo estoy en el libro que es. No, Mateo 24, perdón. Mateo 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Bueno, veamos desde el 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue lo que él les dijo, ¿ah? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, todo eso que le estaba hablando, ¿no? Porque básicamente él estaba prediciendo la destrucción y estaba ya dando señales de los fines de los tiempos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, que era lo que yo les comentaba hace 8 días, que ahorita con estos temas, y por eso es que hay que meterse y escarbar y todo eso, porque si usted se sienta delante de 5 escatólogos, cada uno le da su punto de vista, ¿no?
Y yo no creo que el Señor haya dejado la revelación en un libro como Apocalipsis para que cada uno la interprete como cada uno quiera, ¿no? Tiene que haber una interpretación, ¿no? Entonces, por eso dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, bueno, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Entonces, por eso cada vez que hay una guerra, la gente dice que ya, esa es la señal, ¿no? ¿Acuerdan del anticristo que decían que, qué anticristos recuerdan ustedes así, por ejemplo? Que la gente dice, mira, ese es el anticristo. ¿Cuáles recuerdan ustedes? Así, de los que han leído. Hitler, Hitler, ¿qué más? Así como el, más modernitos. Los Vamos, papas, El Papa Francisco, Francisco. habían dicho que Juan Pablo II también era el anticristo. Uno que Napo- murió, que se llamaba Jesús, un Bueno, puertorriqueño creo que era, bueno, es que ese sí era un que decía charlatán. que él era Jesús. Bueno, es que él na- decía que él era, pero digamos, por ejemplo, Gorbachov, ¿se acuerdan que Gorbachov, porque tenía una mancha aquí en la calva? ¿Se acuerdan que decían que era el anticristo? Sí. Obama, porque ¿cómo es que va a subir un presidente negro en Estados Unidos? No, ese es el anticristo, ¿me entienden? Entonces, Ahora dicen que Bukele. bueno, ahora dice que Bukele, ahora dice que el presidente Chávez es el anticristo. No, mejor dicho, entonces cada vez, ¿me entienden? Entonces cada vez que hay una guerra o sale un personaje medio que sobresale, ese es el anticristo. Entonces, por eso es que el Señor decía, hombre, que nadie les engañe ni nada, porque tienen que pasar algunas cosas antes de que todo eso venga, ¿no? Y habrán peste y todo eso. Principio de dolores. Entonces, bueno, nos vamos a meter un poco a manejar algún glosario como todo eso y en la parte del Apocalipsis y entender nada más que, aunque hay alguna gente que dice que, que no se sabe con certeza si realmente Juan escribió el Apocalipsis, pero es que ahí está, ¿no? La revelación iba para él y él dice, yo, Juan y todo esto. Se considera que Juan escribió el Apocalipsis más o menos por allá en el año 90 después de Cristo, ya casi iba a pasar un siglo después de que el Señor haya muerto. Y él estaba desterrado en una isla que se llamaba, ¿cómo se llamaba la isla? Panos. Pasmos. Pasmos en el mar Egeo era una isla pequeña, más o menos como de 35 kilómetros. Eso está en el versículo 9 de 1:9 de Apocalipsis, que pertenece a Grecia, ¿no? Vamos a ver ahorita y a recordarles, porque yo les dije, ¿se acuerdan que yo les dije hace 8 días que el Apocalipsis lo podíamos dividir en 3 partes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? Sí. ¿Cuáles son las 3 partes, Marquitos? Ay, no me acuerdo, pastor. Sí sé que lo Lea dijo, pero Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:9, léelo ahí, ¿lo tienes ahí? ¿Alguien lo tiene leo yo. Apocalipsis? Sí, Yo lo cualquiera. tengo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos. Perdón, es 1:19, Marquitos. Perdón, 1:19. Ok. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí están las Ah, 3 partes, ¿no? ahí están las tres La partes. revelación a Juan era, bueno, ponte a escribir ahí, ¿no? Porque acuerden que a él se le apareció. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Entonces ahí está, ¿no? Y dijimos que las cosas que ha visto es, pues él las menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis e inclusive en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. O sea, él escribió lo que había visto, ¿no? Entonces uno podría hasta de cierta forma decir que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan pues hacen parte del Apocalipsis, ¿no? Porque es parte de lo que él recibió la instrucción de que escribiera lo que él había visto. Las cosas que son que se centran en el capítulo 2 y 3 con las cartas a las iglesias y lo que ha de venir, que es del capítulo 4 al 22, que es el grueso del libro, ¿no? Entonces, en esas partes se divide, ¿no? Hoy vamos a estar viendo esto como parte de las cosas que son, ¿no? Y que han de venir, ¿no? Porque nosotros la estamos viviendo la apostasía, pero se supone que cada vez va a ser peor el asunto, ¿no? Entonces, la idea es que veamos eso, que veamos en algún momento del día del Señor, que alguna vez lo vimos, pero vamos a profundizar un poquito más, la parte del arrebatamiento, la parte de la tribulación y la gran tribulación, si la iglesia pasa o no pasa. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿la iglesia pasa o no pasa la tribulación? Yo digo que sí Sí pasa. pasa. Sí pasa. ¿Alguien de aquí piensa que no pasa?
A veces yo pienso que no pasa, pastor. Mari dice que no pasa. ¿Tú qué dices, Elsa? Yo pienso que no pasa, pastor, porque va a ser arrebatada antes, ¿no? Yo también pienso que no pasa. Ujú. Pero Pastor, ¿la tribulación o la gran tribulación? todo el periodo, es que digamos la tribulación, digamos el periodo La de los, gran tribulación. el periodo de los 7 años está ahí establecido, ¿no? El arrebatamiento, el rapto, si no pasara, se tendría que dar antes de ese periodo de los 7 años, y si pasa después de ese periodo de los 7 años, entonces al final, ¿se pasa o no se pasa, no? Pero eso lo vamos a estar viendo ahí como más desglosado, ¿no? El tema, mire que, y está viendo los que dijeron que no pasa, ¿no? Por ejemplo, algunos dijeron, yo creo que no pasa, pero lo hablaron como en tercera persona, ¿no? Le han dicho, pastor, yo creo que no pasamos. Métanse ahí al paquete, pero bueno, yo creo que sí, yo por ejemplo, yo creo que sí pasamos. O sea, bueno, tal vez yo podría decir no pasa porque lo más probable es que yo me muera primero antes de que se den todos esos acontecimientos, ¿no? Ahora, los que dicen, eso lo vamos a ver en su momento, los que dicen que la iglesia no pasa, básicamente se mueven mucho en ese sentido de que pues si el Señor viene un periodo durísimo y que uno cómo va a dejar a su esposa, que es la iglesia aquí, porque o sea, en lo natural hacen la analogía, ¿no? Que si uno ve que va a haber algún sufrimiento en algo y ahí está la esposa de uno, pues uno la saca de ahí porque es alguien a quien uno ama, ¿para qué la va a someter a ese terrible periodo, digamos así? Pastor, Sí, ¿vale? pero es que, digamos, cuando estaba lo de las 10 plagas, ¿verdad? Que eso era que como una tribulación, digamos, para los egipcios, ¿verdad? Y ahí está el pueblo de Dios y el Señor siempre los protegió, ¿verdad? Y también Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ujú. Y ¿hay cuál otro? Que no me acuerdo. Ah, la destrucción de el diluvio universal, ¿verdad? Entonces yo veo como que el Señor siempre protege ahí, ¿verdad? A la iglesia. Bueno, en este caso la iglesia sería. Sí, protege, pero acuérdate, por ejemplo, lo que el Señor decía, ¿no? O sea, conmigo la carga es ligera, decía él, pero no dice en ningún momento, conmigo no hay carga. No, no, de que la hay, la hay. En el mundo tendréis tribulación. Sí, está bien. Esa tribulación no es la misma que viene, ¿no? La tribulación que nosotros tenemos, porque lo que dice es tribulación, aflicción, son las cosas que afligen. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Yo en lo personal creo que sí la iglesia pasa. Hay varios versículos que hablan de que, de que los días van a ser acortados en esa época precisamente para que precisamente pensando en esas personas, digámoslo, en la iglesia del Señor, ¿no? Porque si no fueran acordados, entonces ninguno se salvaría. Después habla otro versículo que dice que, mira, y esos son los que mantuvieron sus vestiduras blancas después de la tribulación, ¿me entiendes? Hay varios versículos ahí, pero bueno, vamos a ver esas dos Pastor, posiciones. Sí. yo lo relaciono como cuando el Señor, cuando Dios le dijo al pueblo, a los hebreos que iban a salir y que marcaron las puertas con sangre, ¿verdad? Y que nosotros estamos marcados con la sangre de Jesucristo. Mm, bueno, pero de todas Y formas, ellos se mantuvieron ahí, ¿no? O sea, pero bueno, eso en algún momento lo veremos para ver si de todas formas, el otro año, si Dios lo permite, vamos a estar, no sé, estaba pensando hacer un seminario allá en Cartago de escatología, o sea, un sábado en la tarde ahí, unas 3 horas ahí que llevamos una persona ahí que nos dé una charla ahí. No, porque nosotros una vez hicimos en Paz un seminario, pero eso sí fue de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? O sea, fue largo porque realmente es bastante información. Pero bueno, eso lo vemos luego. Ahí vamos a ver si la tribulación, ya cada uno lo tomará. La recomendación nuestra, la línea de la iglesia es prepárese como si usted fuera a pasar la tribulación. Si no la pasa, sobrado. Y si la pasa, pues está preparado. Pero hay gente que está muy confiado de que no la vamos a pasar y no se preparan, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que prepararse de todas formas porque no hay certeza, digámoslo así, o hay que estar muy seguro, digamos. Bueno, vamos a tratar de ver lo del anticristo, de la batalla de Armagedón, el rapto y todo ese asunto, que el rapto son diferentes, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, todo
estas cositas que es bueno verlas, ¿no? Pero bueno, la idea es que después vayamos llevando un orden ahí, en el mismo orden que va el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, hablemos del Apocalipsis un poquito, nada más. Hace 8 días también les comenté, así por encima, que bueno, es el último libro de la Biblia, es el libro que más se ha estudiado a través de la historia, o sea, el Apocalipsis, hay gente que se especializa en Apocalipsis, ¿no? Y a veces se especializan tanto en Apocalipsis que al resto de la palabra no le paran bola, ¿no? O sea, no saben sino de Apocalipsis nada más y se meten ahí y todo eso y ya no le paran bolas a ningún otro libro. Entonces, pero es uno de los libros más... Ahora, usted me ayuda ahí, mami, a estar pendiente, ¿no? Se le asocia normalmente con el fin del mundo, con lo que ustedes decían ahorita, con un gran evento que traerá destrucción total, bueno, toda esa parte. La palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, es igual, que significa quitar el velo de algo que ya estaba escondido, ¿no? Por eso se le llama el libro de la revelación, no de las revelaciones, porque no son varias revelaciones, es una revelación que recibió Juan como tal, ¿no? Y ese es el objetivo, obviamente, del libro, darnos revelación sobre las cosas que han de venir, o sea, porque lo que hemos visto, así como Juan lo escribió, lo que él vio, nosotros también podríamos escribir lo que hemos visto, o sea, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿no? Entonces, el libro está lleno de símbolos, como les decía, muchos símbolos. De hecho, si uno ve en la visión, por ejemplo, cuando él, en Apocalipsis 1, que Juan decía que él había escuchado una voz como trompeta que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y entonces se volvió a ver quién era el que le escribía, y entonces vio 7 candeleros y 7, bueno, vestido con una ropa que llegaba hasta los, bueno, una cantidad de simbología que a veces uno empieza a leer y dice, uy, no, me va a volver loco, entonces mejor no sigan leyendo, pero no, hay que meterse un poquito allá, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, la revelación de dónde viene, bueno, la fuente es Dios, definitivamente, es una revelación que Dios le dio al Hijo, al ángel, y el ángel se la llevó a Juan, y Juan se la llevó a quién. ¿Cuál era la secuencia? O sea, Dios se la dio a Jesús, Jesús al ángel, el ángel se la dio a Juan, y para que Juan se la diera a quién? A A la nosotros. iglesia. Su iglesia. A la iglesia, correcto. Entonces, pero ese más o menos es el orden, ¿no? A la larga, cuando uno dice es que Dios se la dio a Jesús, pues es el mismo Dios, ¿no? Jesús se la dio a su ángel allá, pues obviamente era el mensajero, el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en Apocalipsis 1:1 dice la palabra del Señor así, ya para irnos metiendo algunos versículos, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de que todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿no? Entonces, meterse a leer esta parte de la revelación del Señor, pues es una bendición, ¿no? Y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? Les decía que el Apocalipsis es un libro profético porque básicamente trata de predicciones, de cosas que van a suceder después de que Juan recibió la visión, ¿no? Cuando uno habla de profecías o algo profético, tiene que estar vinculado con Dios mismo, ¿no? Porque si no, no sería algo profético, ni un profeta, ni una profecía. Hoy se comete el error de llamarle profeta a cualquier persona que adivina algo, ¿no? Por ejemplo, Nostradamus. Nostradamus puede ser un adivino o lo que sea, pero no es un profeta. Entonces, y le llaman profecías de Nostradamus, pero eso no tiene nada que ver porque Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces, bueno, les decía que Juan es el autor, obviamente estaba exiliado en Pasmos y al final él escribió esa visión a las iglesias como tal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, Apocalipsis evidente es parte de lo que vimos allá, las cosas que han visto, que es el capítulo 1. Ustedes en el capítulo 1 van a ver muchas de las cosas que Juan está hablando ahí y parte de lo que les estaba leyendo ahorita, de que él escuchó con una voz audible a alguien que le decía, yo soy el alfa y el omega, ¿no? Yo no sé si las Biblias que ustedes tienen están marcadas unas letras en rojo o no. ¿Sí? Sí, No, la mía mía sí. no, pastor. No. Sí. La mía sí. Hay unas Biblias que tienen unas letras marcadas en rojo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Sí, Es es Jesús lo hablando. que dice Dios o Jesús. Sí. Es Jesús hablando. Exacto, Jesús hablando. Cuando él dijo, yo soy el alfa y el omega, obviamente es él, yo soy el principio y el fin, y le dijo que escribiera eso, y después allá, y también le dice, no temas, porque él se asustó, ¿no? Porque él dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y se puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces ahí es donde le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Juan comienza a hablar de lo que él ha visto.
Juan, acuerden que la relación que Juan tenía con el Señor era una relación muy cercana, ¿no? O sea, eh, bueno, la Biblia habla de que él recostaba su cabecita ahí en el al final todos sabemos que fue el que estuvo ahí al pie de la cruz, entonces era el discípulo amado, le llamaban, ¿no? Entonces, inclusive en el Evangelio de Juan, miren lo que él escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 al 18, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Cuando él dice aquel verbo se está refiriendo al Señor, habitó entre nosotros, obviamente Juan caminó con él, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? ¿Sí saben qué quiere decir unigénito, no? El único. El único Cuando, gen. Único gen en la línea divina del Padre. cuando se habla de Jesús en torno a Dios, es hijo unigénito, y cuando se habla de María, ¿cómo lo menciona la Biblia? Primogénito, porque es el Primogénito. primero de muchos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, hay una señal muy clara, ¿no? Unigénito porque fue el hijo único, entregó a su hijo único. ¿Por qué para María es primogénito? Porque fue el primero, o sea que hubo otros, ¿me entiendes? Bueno, pero hay gente que no acepta ni porque usted les explique. Entonces, unigénito lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. ¿Está hablando de cuál Juan? El que viene después de mí es Juan antes el de mí. Bautista. Bueno, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que Dios a nadie le dio jamás, al unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Entonces Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, comienza a hablar de lo que él ha visto, ¿no? Él vio la gloria del Señor, vio aquel del cual Juan daba testimonio. En la carta de Juan, primera de Juan 1:1, perdón, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, Juan, digamos, por eso les decía que las cartas de Juan y el Evangelio, hasta en cierta forma, hacen parte del Apocalipsis, ¿no? Porque el Apocalipsis le dijo, escribe lo que has visto, ¿no? Y mire lo que él está diciendo ahí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes del verbo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, digamos, lo que él, esa primera parte pues no tiene pierde, ¿no? O sea, lo que él ha visto, ¿no? Básicamente él da testimonio de lo que el Señor era. Si ustedes leen las tres cartas de Juan, en lo que él escribe a la iglesia, básicamente les da a entender las características que deberían ser si es que uno dice que está en luz, o sea, si uno está en luz, o sea, si está en Cristo, uno tiene que ser luz. Ahora, del amor que debe haber entre nosotros, porque fue el amor que él nos enseñó también. Entonces, eso hace parte de las cosas que él vio del Señor, ¿no? El testimonio que da del ministerio de él, porque como decía acá arriba, en lo que leímos acá, dice, y vimos su gloria del unigénito y que habitó entre nosotros, ¿no? O sea, todos los discípulos obviamente habitaron con él y tienen la capacidad, y de hecho los evangelios lo que hacen es eso, ¿no? Describir en 4 evangelios lo que cada uno de los evangelistas vio, o por lo menos recopiló de la vida del Señor, ¿no? Lo que has visto, ¿no? Ahora, nosotros hoy en día, ¿cómo aplicaríamos esa primera parte de Apocalipsis? Pues lo que hemos visto, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ha visto la mano del Señor en su vida, ha visto la obra del Evangelio en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es testigo, digamos, del poder que hay en la palabra para transformar, en el poder que hay en el Señor, bueno, todo lo que ya nosotros conocemos. Entonces, esa primera parte, pues no tiene mucho pierde, realmente es lo que él ha visto, ¿no? Después venía a decir las cosas que son, que era el capítulo 2 y 3, que eran las cartas a las iglesias, que nosotros en algún momento las vimos. Parte de la misión era eso, ¿no? Escríbela para que la lleves a las iglesias, ¿no? ¿Se acuerdan que las 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Son 7 cartas a 7 iglesias. Hay muchas versiones que dicen que cuando uno habla de que eso es lo que es, lo que has visto, lo que es porque esas 7 iglesias representan las diferentes etapas en las que una iglesia va a pasar. Dicen unos, otros dicen que en casi la mayoría de las iglesias hay de ese tipo de creyentes, digámoslo así, que caracteriza cada una de estas iglesias. Pero si uno lee la carta o digamos, el mensaje que iba, no sé si se acuerdan cuando lo vimos, las 7 iglesias del Apocalipsis, que por ejemplo en la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan que era una iglesia que había dejado su primer amor, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque viene el reclamo, ¿no? Una iglesia que trabajaba, conozco tu arduo trabajo, sé que
que te esfuerzas, que te esmeras, pero has dejado tu primer amor. Entonces, si uno interpretara eso, en muchas iglesias hay gente que ha dejado su primer amor, o sea, eso es una realidad, ¿no? Por más que usted los ve ahí, por más que usted ve que se congregan, por más que usted ve o por lo menos lo que uno ve que tratan de esforzarse, pero uno sabe que a la larga esas personas se han enfriado, ¿no? O sea, yo no sé si usted conoce o no, conoce gente dentro o fuera de Efesios, de la iglesia nuestra, que ya no son los mismos de antes. No sé, no sé si me entienden esa parte, ¿no? O sea, nosotros hemos visto mucha gente pasar por ahí y hay gente que definitivamente no es la misma de antes, o sea, gente que ha bajado la guardia, que aplicaría esto que el Señor les podría decir perfectamente, ¿no? O sea, mira, sí, te conozco, o sea, ahí estás, te esfuerzas y todo eso, asunto, pero has dejado tu primer amor, ¿no? Y entonces lo que te recomiendo básicamente es, vuelve a tus primeras obras, arrepiéntete y todo eso. ¿Entiendes? Es exactamente lo mismo. Esa carta enviada a la iglesia de Éfeso aplica a muchas iglesias. O sea, hay mucha gente que ha dejado su primer amor tristemente, ¿no? Ahora, usted le pregunta a esas personas cómo anda su relación con Dios y lo primero que te van a decir es que está más sólida que nunca, ¿no? Pero acuérdense que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿no? O sea, esa es una realidad. La iglesia de Esmirna, ¿acuerdan que era una iglesia que sufría persecución y estaba muy asediada y todo ese asunto? Entonces el Señor le manda una carta de ánimo, esfuércense, tranquilos, no claudiquen, perseveren. Definitivamente en muchas iglesias hay gente que sufre persecución. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y hoy en día se sufre persecución por el evangelio? Pues no tanto como la otra vez, ¿no? O sea, que lo perseguían a uno para decapitarlo, que lo metían a un circo ahí con leones y todo. No tanto. Pero, o sea, de que el cristianismo hoy en día está siendo solapadamente perseguido y los valores cristianos cada vez más desprestigiados y la presencia de Dios cada vez más excluida de todo lado y todo ese asunto es una realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, esa carta que iba para esa iglesia con esa voz de aliento aplica para muchas personas que hoy en día, tratando de llevar un cristianismo sano, firme, pues se siente cierta persecución, ¿no? Cierto asedio, cierto acoso, ¿no? La iglesia de Pérgamo, ¿se acuerdan? Era una iglesia que necesitaba arrepentirse también. Era una iglesia, vamos a ver qué era lo que le decía a la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerdan? Le decía a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, que retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde moras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen una doctrina de Balaán, ¿se acuerdan? Entonces habían falsas doctrinas dentro de la iglesia, ¿no? Por más que era una iglesia ahí que estaba esforzándose, pero permitían ahí ciertas enseñanzas que no iban en línea al evangelio, ¿no? Lo mismo de Tiatira, recuerda que ahí había una falsa profetisa también, Tiatira, pero tienes ahí unas pocas, la mujer, esa mujer es Jezabel, que se dice profetiza y enseña, que en algún momento vimos que no era la Jezabel de por allá, la que estaba casada con Acab, sino que se habla, casi siempre que se habla de Jezabel, se habla del famoso espíritu de Jezabel, ¿no? Esas características de esas ciertas personas que no las centremos solamente en mujeres, sino personas que tienen eh, esa misma forma de ser que uno conocía en Jezabel, ¿no? Una persona, pues obviamente dañina, malintencionada, que le gusta estar serruchándole el piso a la gente, armando contiendas, no son puentes de unión, o sea, en todas las iglesias generalmente hay ese tipo de personas, ¿no? Y no solamente que sean así, porque el problema no es que sean así, sino que jalan a otras, ¿no? Y bueno, obviamente las descarrilan, ¿no? La iglesia de Sardis, acuérdate, era una iglesia que se había quedado dormida, ¿no? O sea, yo conozco tus obras, a todas les dice que conoce las obras, ¿no? Y que tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿no? Sé vigilante, afirma las otras cosas que están en ti. Entonces es lo mismo, ¿no? Hay gente que cree que está viva, pero está muerta. Hay caminos que al hombre le parece que son caminos de bien, pero resultan como caminos de muerte, ¿no? Entonces, qué importante es que uno cada rato se esté pesando, ¿no? La iglesia de Filadelfia, una iglesia que había perseverado pacientemente, ¿se acuerdan? Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, 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 ahorita que veo este versículo, mire, esta iglesia de Filadelfia era de las 7 iglesias, era la única a la que el Señor le tiró flores, ¿no? A todas las demás tenía, tú has dejado tu primer amor, tú acá, tú te tienes que arrepentir, ahí tienes una falsa profetisa, te quedaste dormida, bueno, una cantidad de cosas, pero en Filadelfia
era una iglesia a la que el Señor le tiró sus florecitas, ¿no? Conozco tus obras, sé que todas esas cosas que están ahí. Pero dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Alguien podría agarrar ese versículo y decir, sí, pastor, ahí está, no vamos a pasar la tribulación. Ahí está diciendo que a esa iglesia el Señor la va a guardar a la hora de la prueba. Dice que la va a guardar a la hora de la prueba, pero no dice que la va a quitar de ahí, ¿no? O sea, no dice, o sea, una cosa, era lo que mencionaba ahorita Mari, creo que decía, por ejemplo, lo de las plagas, ¿no? O sea, cuando el espíritu de muerte que llegó ahí, el Señor no los quitó de ahí, los guardó, ¿no? Pero no necesariamente los quitó de ahí. Entonces, son cosas que a veces se prestan para interpretaciones personales, ¿no? Pastor, disculpen que, Ajá. que lo lleve de regreso al mensaje a la iglesia de Tiatira, donde dice usted de que la mujer Jezabel no es la misma de que Ajá. se habla allá, pero esta concordancia se dice, ¿va? Ujú. Me lleva a Primera de Reyes 16 y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esa sí es la misma. No, es que no puede ser la misma porque entonces, imagínate, si es la misma Isabel que estuvo casada con Acab allá, eso fue como cuántos años antes de Cristo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, más vieja que Matusalén sería esa Jezabel. Entonces, no necesariamente es la misma, ¿no? O sea, es como hoy en día no sé si has visto prédicas que hablan que hay en la iglesia está el espíritu de Jezabel, o que ahí está la Jezabel y que yo no sé qué, entonces, no es la misma. Sí hace referencia a Primera de Reyes 16:31, Segunda de Reyes 9:22, que la Jezabel original es la que estuvo casada con Acab y todas, ¿te acuerdas de la viña de Nabot y toda esa que persiguió a Elías y que lo quería matar? Esa es digamos que esa es la original, la Jezabel original. Pero todas estas Jezabel que se hacen ahí son personas que se mueven bajo esas mismas características de esa mujer, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero no es la misma. Es que no podría ser la misma porque son demasiados años entre una época y la otra, ¿no? Son muchísimos años. ¿Qué pasó, Elsa? ¿Se fue Elsa? Se fue, se la llevó el espíritu de Jezabel. Bueno, el caso es que, bueno, esas eran las 7 iglesias y básicamente la revelación iba escrita hacia ella, ¿no? Después le decía que escribiera sobre las cosas que han de ser, que era el capítulo 4 en adelante, el 4 al 22. Pastor, Sí. por decir algo, cuando nombra para Juan esa profecía, que las cosas que vistes, que son y que van a ser, es como pasado, presente y futuro, se podría decir. Ahora, cuando hablas de las iglesias, esas iglesias están presentes hoy, ¿o no? Esas iglesias es como para ubicarnos realmente dónde estoy yo situada o no, o esa fue la que él vio. Yo sé que también se dio esa revelación para cada una de ellas, pero nos serviría para ubicarnos en este momento, o sea, ser presentes. Lo que pasa es que en su momento esas eran las iglesias que habían, ¿cierto que sí? Pero cada una de esas iglesias representa ciertas características. De hecho, a cada una de ellas el Señor se las presenta de una manera diferente. Por ejemplo, si ustedes ven en Éfeso, dice, escribe el ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, dice en Éfeso. En Esmirna dice, escribe el ángel de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice eso, ¿no? En Tiatira dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y piel semejante a bronce puñido. En Sardis, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, a cada una de ellas se presenta de una manera diferente y cada una de ellas tiene unas características diferentes o problemas diferentes, ¿no? Que, digamos, hay gente o hay algunas versiones que creen que estas 7 iglesias representan las 7 diferentes etapas que las iglesias van a pasar. Eso a mí no me parece tanto. Me
las diferentes características que uno puede encontrar en las iglesias de hoy en día, ¿no? Casi que la mayoría de las iglesias, ubiquemos cualquier iglesia, o sea, hay iglesias que han perdido su primer amor, iglesias que están, que tienen ahí, como hablamos de Jezabel ahorita, personas de ese tipo de características, personas que son cizañosas, que han adoptado falsas doctrinas como la de Balán que habla ahí, otras que se creen que están vivas y resulta que están más muertas que nada, otras que se creen que son ricas, pero que el Señor les dice, tú te crees que eres rica y realmente eres una pobre hambrienta, y que, bueno, cosas de esas, ¿no? Son características de la iglesia de hoy en día, ¿no? O sea, por eso es lo que es hoy, ¿no? Entonces yo sí creo que en esas 7 iglesias está muy simbolizado lo que es el cristianismo de hoy como tal, ¿no? La iglesia moderna, la iglesia de hoy como tal. Obviamente, como la iglesia de Filadelfia, que hay una que se mantuvo, que está firme, que está aquí, también lo hay, ¿no? En las iglesias también hay gente que se mantiene firme como tal, ¿no? Entonces, de todo hay un poco ahí. Ok, bueno, entonces, muchas de esas cosas que el Señor están contenidas ahí en la revelación, pues se han ido ocurriendo, ¿no? O sea, y uno de esos casos es lo que hablábamos ahorita y que vamos a tocar un poquito más, este es el tema de la apostasía, que es una señal bien importante, ¿no? O sea, la apostasía es algo que lo hemos tocado ya varias veces, lo que pasa es que no podríamos hablar de todo esto del apocalipsis ni de lo que ha de venir si uno no tocara o reforzara con algunos conceptos de apostasía como tal, porque el Señor obviamente lo dijo, ¿no? Nada de eso, o sea, todas esas señales están ahí, están establecidas, pero nada de eso va a venir, como dice 2 de Tesalonicenses 2:1, sin que antes venga la apostasía, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Cuando dice os rogamos es como, ya es un nivel más arriba de que una cosa es que yo te diga, mira, te lo pido, otra cosa es que ya te lo ruego. Os rogamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía es algo que tiene que venir antes. Ahora usted dirá, cualquiera podría decir, pastor, pero la apostasía siempre ha estado. De hecho, Adán y Eva apostataron. ¿Cierto que sí? Porque si uno le aplicara el concepto de apostasía a ellos, pues ellos apostataron. ¿Entiendes? Lo que pasa es que estamos hablando de unos niveles de apostasía ya que... Acuerdan que hay algunos pasajes que hablan, por ejemplo, cuando el Señor dice, es que la maldad de este pueblo subió hasta mí. ¿Han visto? Y uno dice, pero ¿será que el Señor no sabía lo que está? No, sí, cuando Él dice subió hasta mí es que ya superó todos los niveles, ¿no? Ya de tolerancia como tal. Pero sí, y lo otro lo estamos viendo, hay unos niveles de apostasía tremendos, ¿no? Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, dentro de las cosas que han de venir, está la apostasía, aunque ya la estamos viendo, ¿no? De hecho, la apostasía está instalada en las iglesias ya, pero bien instalada, ¿no? Tremendo ahí. Pero bueno, vamos a repasar, y digo repasar porque son cosas que seguro ustedes ya han escuchado, ya las hemos visto, pero sí es importante que lo dejemos ahí bien asentado antes de que nos metamos con las otras cosas del Apocalipsis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la apostasía, ¿no? ¿Qué podríamos hablar? La gente siempre sabe que apostatar es apartarse y todo ese asunto, pero como les decía ahorita, hay muchas personas que creen que la apostasía no es para ellos, ¿no? O que ellos no son candidatos a apostatar porque creen que la apostasía está destinada solo para grandes líderes o grandes, bueno, personas de alto nivel, ¿no? Pero la Biblia es muy clara al decir que en los tiempos posteriores muchos apostatarán, no habla de Se le quiénes. pegó, pastor, por cualquier cosa se escucha. ¿Se me pegó? No, ¿Todos me No, escuchan bien? no, escuchó bien. nosotros lo escuchamos Está bien. bien. Bueno. Está bien. Bueno, entonces sigo. Que les decía que la gente cree que la apostasía es solamente para gente de alto nivel y que todo eso, o que la gente diría, pasar por la apostasía es algo que siempre ha existido, pero bueno, ya sabemos que ahorita está en otro tipo de niveles, ¿no? Pero bueno, así como uno siempre tiene que saber cómo empieza todo y nosotros estamos más familiarizados al Génesis, saber que Dios nos creó, que creó al hombre del barro, a la mujer de la costilla y que todo eso, el principio como que estamos muy familiarizados con eso, ¿no? Que es importante, obviamente
uno primero tiene que entender el principio antes de meterse a ver cómo va a ser el fin de las cosas, ¿no? Pero ya creyendo que el principio ya lo tenemos ahí, ya más manejadito y todo eso, el propósito de vida con el que estamos aquí, también ya de pronto lo entendemos un poco más, digámoslo así, y no solamente entenderlo, sino hacerlo, ¿no? Porque eh, ¿cuándo está listo uno para morir? Yo creo que en el momento en que uno entienda que ya el propósito con el cual está aquí, pues no que se haya cumplido, pero por lo menos que algo ha avanzado uno en el cumplimiento de, ¿no? Y bueno, el fin de las cosas, pues es algo que hay que manejarlo también, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda venida del Señor, que en algún momento lo vamos a hablar también, la gente lo tiene como un día glorioso, como un día de alegría, bueno, pero realmente la Biblia lo que lo menciona es que realmente va a ser un día de llanto, de dolor y todo ese asunto, ¿no? Pero después lo vamos a ver cómo sea. Pero bueno, metámonos al tema de la apostasía, ¿no? Es una de las señales del fin de los tiempos que la mayoría de la gente ignora inclusive qué es, ¿no? O sea, si usted agarra a 10 cristianos y les pregunta qué es apostasía, muchos no saben qué es la apostasía, ¿no? Y si uno no sabe qué es algo, pues es algo con lo cual uno no se va a cuidar, o sea, definitivamente. O sea, si usted no sabe qué es la apostasía, usted no cree que nunca va a caer ahí. Si no cree que nunca va a caer ahí, pues nunca va a tomar las precauciones, ¿no? Entonces, precisamente para prepararse para eso, entendiendo que es algo que ha de venir, que ya estamos viviéndolo, es importante que sepamos absolutamente todo. La apostasía, bueno, proviene de un término griego que significa salida, defección, revuelta, rebelión. Todo eso tiene que ver con la apostasía. Eh, es apartarse de la fe del Señor, de la sana doctrina para seguir nuevas o falsas enseñanzas, ¿no? O otro evangelio. Por eso es que dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo, o sea, el que apostata de la doctrina del Señor, no tiene a Dios, ¿no? Porque se está apartando, está saliéndose, se está revelando, pero revelando con B larga, ¿no? No revelando con B chica, sino de rebelión, ¿no? Básicamente está entrando en rebeldía, ¿no? Entonces, apóstatas, obviamente son personas que en algún momento caminaron bien, pero que apartándose de la fe se van muchas veces tras los deseos de sus propios corazones, ¿no? Entonces, les decía yo ahorita que la apostasía siempre ha estado presente a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, a Eva, Caín, el pueblo de Israel apostataba cada rato, o sea, se apartaban del Señor. Cuando el pueblo eligió un rey desechando a Dios, que él le dijo a Samuel, tranquilo que al que están desechando es a mí, eso es una especie de apostasía también, ¿no? Aarón mismo, ¿en qué momento apostató Aarón? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando le hizo el becerro. Los ídolos. Cuando hizo el becerro ahí, realmente ahí apostató, que después obviamente acuerden que todo apóstata siempre tiene chance de enderezar su camino, ¿no? Es como toda esta gente que vemos hoy en día que están pisoteando el evangelio del Señor, para ellos hay chance mientras estén vivos, ¿no? El problema es que lo hagan, ¿no? Ahora, el problema es que muchos de esos tal vez creerán que no necesitan enderezar su camino porque creen que van bien, ¿no? Aunque, Pastor, sí. o sea, soy cristiana y en el momento que digo que la salvación no se pierde, ¿estoy apostatando o qué? Bueno, acuerden que realmente lo que a uno lo condena es que es Dejar de creer. Dejar de creer. dejar de creer. Lo que pasa es que la gente que cree que la salvación no se pierde, están en un riesgo altísimo de apostatar, ¿no? Porque obviamente se creen seguros ahí en este, pero yo no, digamos, yo conozco gente calvinista que se guarda, o sea, por eso es que, digamos, por eso es que cuando uno agarra a los calvinistas y no calvinistas, o no digamos calvinistas, los que creen que la salvación se pierde, los que no se pierden, que más de 500 años ni se han puesto de acuerdo. Entonces, el punto medio de ellos es decir, bueno, entonces está bien, pongamos otra máxima aquí entre los dos grupos. Sin fe, sin santidad nadie verá al Señor. Ya, listo. Ahí contra esa no hay nada que discutir. Entonces, hay mucha gente que cree que la salvación no se pierde, que camina en santidad. Entonces no están apostatando. Lo que pasa es que en la medida en que estén en esa corriente, son candidatos fuertes a apostatar. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las razones casi que siempre lo hace caer a uno el exceso de confianza, ¿no? O sea, el abuso de la confianza como tal, ¿no? Que yo creería que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Sansón.
se creía ya demasiado seguro, confiado, coqueteaba con el mundo y todo ese asunto, y bueno, la mujer y todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Y qué pasó con Sansón? Al final todos conocemos la historia. Pero no sé si eso te resuelve la duda. O sea, la respuesta es, si una persona está metida, cree que la salvación no se pierde, está apostatando, por creer eso no apostata. Ahora, si creyendo eso practica pecado porque cree que ya es salvo, ya hace rato apostató porque dejó de creer, ¿no? Ya se apartó. Pastor, perdón. Sí, señor. Aquel que hombre que deja, que cree en Jesucristo y después que viene el demonio y encuentra la casa barrida y se va a traer 7 más y el estado por ser es peor, podría decirse que es un ejemplo de apostasía. Acuérdate que eso es como bueno, obviamente fue como una parábola, historia y como una ilustración, ¿no? Pero digamos que una persona, tratemos de ponerle cuerpo a esa historia, ¿no? Una persona que, digamos, le entrega su vida al Señor, está bien, ¿no? Entonces, es lavado por la sangre de Cristo, entonces, digamos que el que se une al Señor uno es con Él, entonces comienza a profesar su fe en Cristo, pero no renueva su mente, no se alimenta de palabra, nada de eso que está ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa gente de acuerdo a los principios que nosotros manejamos? ¿Esa persona cómo piensa? Sí, el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Exacto, entonces esa persona, si no renueva su mente y sigue pensando como antes, es muy probable que vaya a comenzar a dar pasos hacia... Lo mismo el pueblo de Israel, ¿no? Quedaban 2 pasos adelante y decían, mejor no hubiéramos quedado en Egipto, ¿no? Mejor hubiera sido morir en Egipto que venir a morir a este desierto. Entonces, al final, ellos no se regresaron, ¿sabes? Porque, bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero el pueblo de Israel no se regresaron para Egipto porque, primero que todo, yo creo que ¿quién les iba a abrir el mar rojo otra vez? Y segundo, quién sabe si el faraón los iba a recibir. Pero seguro que esa gente quería regresar. Entonces, digamos, esa persona que tú dices, Marquito, entonces, y no llena su casa, digamos, no siembra fundamento, lo más probable es que comience otra vez a meter información del mundo ahí y va a terminar por apostatar, ¿no? Tarde que temprano. Ahora, si es una persona que limpia su casa, volviendo al ejemplo ese, pero la mantiene limpia ahí y guarda que no se le ensucie y todo eso, tampoco la llena de nada, o sea, mientras no se salga de ahí o no apostata, digámoslo ahí. Lo que pasa es que la Biblia habla de que esas personas son las más miserables de todas, ¿no? O sea, dignos de conmiseración, digámoslo así, ¿no? Pero sí, acuérdense, apostatar es cuando ya uno se aparta totalmente, deja de creer, se aparta del evangelio del Señor y comienza a practicar otros evangelios, comienza a practicar pecado, se sale totalmente del camino, ¿no? Entonces, apostatar. Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes son candidatos a ser apóstatas? Todo aquel que en su momento ha creído y caminado con Cristo, ¿cierto? Entonces, les decía ahorita, no creer que solo son los falsos apóstoles, pastores, nada de eso, ¿no? O sea, básicamente eso. Entonces, por eso dice 1 Timoteo 4:1, y esos versículos básicamente es porque lo menciona Pedro, lo menciona Pablo, lo menciona Judas, lo menciona el Señor. Bueno, es algo tremendo de que hay que cuidarse de estos falsos engañadores, y gente que va a venir a poner la apostasía ahí, ¿no? Para guiar a otros a que caigan ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán. Dice, algunos, pero realmente no van a ser algunos, van a ser muchos, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Los, Los los demonios. Que falsos, mandó, los- Falsas bueno, doctrinas. perdón. falsos O maestros. el Falsos que mandó maestros. Dios también. Espíritus engañadores, los falsos maestros, ¿no? Y la doctrina de demonios, los que ellos van a enseñar. ¿Y por qué? Es que a veces la gente cree que doctrina de demonios es que sí que van a enseñar y que Satanás y que aquí no. Doctrina de demonios es toda doctrina cuya fuente sea una sabiduría que no viene de Dios, la que decía Santiago, ¿no? Que es terrenal, animal y diabólica, ¿no? Todas las doctrinas de hombre, todas estas doctrinas que ustedes vemos que, bueno, lo vimos hace 8 días con el G12 y todo eso, todas esas son doctrinas de demonios, ¿no? ¿Quiénes las dan? Espíritus engañadores, como Castellanos, que vimos allí, que recibió una visión del Señor y directamente le dijo cómo era la forma de evangelizar y eso. Esas son doctrinas de demonios dadas por espíritus engañadores, que vienen y hacen que la gente, ¿qué? Apostate, ¿no? Es decir, se aparten y vayan por otro evangelio, ¿no? Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a la fábula. Cuando dice que no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, no la van a aguantar, ¿no? Y de hecho eso lo vemos, lo estamos viendo todavía ahorita, ¿no? Y lo vemos ahorita, hay gente que no aguanta la sana doctrina y usted les da un mensaje de la palabra y bueno, lo vemos claramente cuando usted publica un video, ¿no? Usted publica un video, el perdón, la santidad y eso no lo ve nadie, ¿no? Pero ponga un video ahí de cualquier tontera y verá que eso pues se le llena de vistas, pero cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le interesa, no aguanta la sana doctrina, ¿no? O sea, les gustan las cosas supersticiosas y todo eso, ¿no? El Nuevo Testamento, Pablo hace mucho énfasis en sus cartas sobre los cuidados de preservar la sana doctrina, ¿no? Y les decía ahorita, no solamente Pablo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 que leímos ahorita, hablaba de los falsos cristos que se iban a venir. En segunda de Pedro también habla de que van a venir burladores. Entonces, digamos, no es coincidencia que tantas personas que sabemos que han sido inspiradas por Dios se refieran con tanta vehemencia a un tema que de verdad es bien importante, ¿no? O sea, bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, ya les hablé de qué eran espíritus engañadores, falsos maestros, la doctrina de demonio, obviamente doctrinas inspiradas en una sabiduría natural, ¿no? O sea, de aquí terrenal. Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no os profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras, que es lo mismo que estamos viendo hoy en día, y esto lo escribió Isaías hace ya muchísimo tiempo, ¿no? En Amós les decía de la profecía aquella de que va a haber hambre de la palabra, todavía no la estamos viviendo, pero hacia allá vamos, ¿no? Es algo bien curioso, ¿no? Por ejemplo, en lo natural, nosotros vemos que hay mucha hambre y poco pan, ¿no? Esto es lo natural, ¿cierto? Sí, o sea, hay mucha hambre, poca comida. En lo espiritual es al revés, hay mucha comida y poca hambre, porque casi que las cosas de Dios siempre van al revés de lo que marca este sistema, ¿no? ¿Por qué mucha comida? Porque la palabra está ahí, o sea, Proverbios 1 dice, la sabiduría clama en las calles, ¿no? O sea, todo mundo tiene la palabra al alcance, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la apostasía, ¿no? Entonces, hay que tener presente que la apostasía sí es una señal del fin de los tiempos, no el avivamiento, ¿no? O sea, el avivamiento es algo que no se va a caracterizar por ser algo que se vea en el fin de los tiempos, ¿no? Por eso es que a veces que estamos en avivamiento. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿pero el avivamiento existe o no existe? ¿Ustedes qué creen? No existe porque serán como los días de Noé cuando venga el Señor. Peor será. Bueno, el avivamiento puede existir, digámoslo así, personal, ¿no? Cada uno puede tener su avivamiento. Acuérdense de lo que es avivar. ¿Qué es avivar? ¿Alguien sabe qué es avivar? Ponerse alerta. Como Soplar las volver brasas. volver a la vida algo que estaba muerto. Darle vida a algo que está avivado. Bueno, obviamente, ¿quiénes han hecho fogatas aquí o les ha tocado un asado de carne y le toca a uno la tarea más difícil que es estar echando Atizar el fuego. viento a ese fuego para que no se apague, ¿me entiendes? O sea, digamos, los que hemos hecho fogatas o asados, y a uno lo ponen a ventear eso, porque como los de la carne son otros y los que venteamos son otros. Échele viento a eso mientras eso esté encendido, porque si eso se apaga, por más viento que usted le dé, eso no lo aviva nadie, ¿no? O sea, hay que volverlo a encender, ¿no? Por eso era que Abacú decía, aviva, la hora en vivo, aviva el fuego, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo era que decía. Porque, digamos, ahorita que no se apague el asunto, hay que avivarlo. Entonces, el avivamiento sí puede existir de una experiencia personal, ¿no? O sea, que uno vuelva otra vez a cobrar, y vuelva otra vez, como le decía el Señor ahí a la iglesia de Éfeso, vuelve a tus primeras obras, ¿no? O le decía él a Jeremías, ¿se acuerdan cuando le decía, si te convirtieres o te volvieras otra vez a lo que antes era Jeremías? O sea, no bajes la guardia. Acuerda que Jeremías quería tirar la toalla y Jeremías decía, ay, ya no quiero hablar más porque me meto en problemas. Entonces le decían, Jeremías, si te convirtieras, es decir, si volvieras a hacer lo que antes eras, yo te restauro, tranquilo, todo lo que ya nosotros hemos compartido de Jeremías, ¿no? Entonces, pero el avivamiento a nivel de iglesias, a nivel de global, no es una señal del fin de los tiempos, ni mucho menos, más bien eso es algo que no se va a ver mucho. La apostasía sí, es algo que se tiene que dar antes de que suceda todo lo que ya estuvimos hablando, porque el Señor lo dijo, todas esas cosas van a pasar, sí, pero es necesario que antes de eso venga la apostasía, ¿no?
Que la apostasía ha estado presente siempre, sí, pero es unos niveles de apostasía que cada vez nos van a asombrar más, ¿no? Y inclusive el mismo Pablo hace la analogía de que la gente se va a ir a la fantasía, a las fábulas. O sea, si ahorita estamos viendo fábulas y cosas que a uno le para el pelo de ver eso, las cosas, y que duelen, sí, las cosas que vienen, pues va a ser peor, ¿no? Todo va a ser como a mayor dimensión. Por eso la palabra dice que la maldad va a ir en aumento, porque la maldad también es otra cosa. ¿Recuerden que en la época de Noé, por qué se dio todo ese asunto? Porque la maldad era tremenda, ¿no? Que hay un versículo que dice que hasta Dios se arrepintió de haber creado, bueno, algo así. Cuando dice ese versículo que dice que el Señor se arrepintió de haber creado la humanidad, o sea, mientras ustedes piensan, ahí voy a buscarlo aquí. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que le dolió, que le dio pesar. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, Sí. tuvo que estar por haber Dice, creado. eso 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Ah, bueno, ese fue otro arrepintió. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es decir, es como un dolor, ¿no? No es un arrepentimiento de decir, de que hizo las cosas mal o algo así, no, sino que le dolió en su corazón realmente que las cosas se hubieran ido por otro camino. Ok, bueno, entonces recuerden nada más siempre esas indicaciones de que cuidarse de que nadie los engañe. ¿Cuáles son los síntomas de la apostasía? Bueno, y eso es importante porque les decía ahorita que hay mucha gente que a lo mejor ni cuenta de edad que está apostatando, que ya apostató, pero creen que están ahí, ¿no? Todas las enfermedades, cualquier enfermedad, cualquiera que sea, siempre manifiesta sus síntomas, ¿no? Para que uno, por medio de esos síntomas, uno identifique la enfermedad y uno pueda caerle, ¿no? O sea, eso aplica para todo, ¿no? O sea, para todo realmente. Y por eso a veces hablamos que la fiebre, por ejemplo, la fiebre es una bendición, ¿no? Porque la fiebre te pone en alerta y te permite corregir, ¿no? Entonces, también en la apostasía hay algunos síntomas o señales que indican que uno tiene que hacer algo inmediatamente, ¿no? Hay que caerle como tal, ¿no? O sea, hay algunas, digamos, señales, y por eso es que la palabra dice que uno tiene que aprender a leer señales y que en la medida en que usted vaya caminando por el camino correcto, las señales lo van a seguir a uno, ¿no? Ahora, si uno va caminando por el camino que no es, téngalo por seguro que también las señales incorrectas, pero señales también te van a seguir, ¿no? Entonces, hay señales que hay que saber leer. Por ejemplo, dice que van a venir tiempos cuando ni en las iglesias van a tolerar la sana doctrina. Eso es una señal, la estamos viendo. Cada vez va a ser más intenso, cada vez la sana doctrina va a ser más escasa, cada vez las iglesias como la nuestra, por ejemplo, eh, van a ser más pequeñas, obviamente la gente no va a soportar la sana doctrina. O sea, eso es algo que indiscutiblemente va a pasar y eso no lo podemos. Ahora, la apostasía es algo que nadie va a detener, ¿no? O sea, está escrito, ¿no? La apostasía va a venir y es parte de la señal, entonces eso es algo, lo que hay que aprender es a leerla nada más. Entonces, esos tiempos ya lo estamos viviendo, pero va a ser peor el asunto. La gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que le conviene, parte de la apostasía también. Por eso es que les decía que hay personas que les gusta andar de iglesia en iglesia para escuchar lo que les gusta, nada más. Esos son signos de apostasía, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, y a veces la gente no le para bolas a eso, no le presta atención, ni nada de eso. Eh, Siempre van a querer que les endulcen el oído, las palabras lisonjeras, las fantasías, las fábulas, los mitos, las leyendas, o sea, todo lo mundano que se ha instalado en las iglesias es lo que a la gente le gusta escuchar, ¿no? Y es parte de la apostasía, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba a ustedes, había una persona que iba a la iglesia ahí de Cartago, eran dos personas que iban a la iglesia de Cartago, una se fue y la otra quedó ahí en la iglesia, ¿no? Hace poco yo hablaba con la que quedó en la iglesia y hablábamos de la que se fue, ¿no? Me dice, viera que esa persona me dice a mí que yo, ¿por qué no me he ido de aquí, de Cartago, ¿no? Digo, dice, no, salga de ahí, que en esa iglesia, yo me fui de ahí, o sea, de Cartago, porque ahí no hacen liberación. Digo, oh, mira, ahí no hacen liberaciones y que yo no sé qué, y entonces, porque a la gente le gusta eso, ¿no? Que no se va a tener que liberar a alguien un domingo de estos ahí, pero no sé todavía que no he decidido. Entonces, le decía que saliera de ahí, porque se asocian a iglesias como obviamente que no hay ese tipo de hechos o eventos sobrenaturales, entonces a la gente le gusta andar de iglesia en iglesia buscando eso, ¿no? Ir a escucharle que le conviene, a ver cosas que las entretengan, eso es parte de la apostasía, ¿no?
por más que la gente no lo quiera aceptar, ¿no? Los cristianos van a vivir una vida fría, con insensibilidad a la santidad de Dios y una total indiferencia hacia la palabra. Eso es parte de la apostasía también, que ya lo estamos viviendo, que se va a ver con más fuerza. O sea, hasta en iglesias pequeñas como la nuestra lo vemos. O sea, hay gente que realmente es muy insensible, hay gente que escucha la palabra, pero no le entran por un oído y le sale por el otro. O sea, ahora ustedes dirán, pastor, ¿y ahí qué hay que hacer? Bueno, de parte de uno, pues seguir y como lo mismo que le pasaba a Jeremías, ¿no? Uno podría a veces tener la tendencia a pensar como Jeremías, decir, no vuelvo ya a hablar más o no vuelvo Pero no, o sea, realmente no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. El sembrador sale a sembrar, habrán cuatro tipos de tierra y no faltará ese 25% donde la semilla caiga en una buena tierra y gente que verdaderamente valore el sacrificio del Señor y sea sensible, digámoslo, a lo que el Señor pide de nosotros, nada más, ¿no? O sea, pero bueno, en términos generales, la gran mayoría de cristianos van a llevar una vida fría, muy insensible, ya esos son síntomas que estamos viendo, ¿no? La naturalidad con la que se practica el pecado, o sea, eso es parte de la apostasía también. O sea, hay iglesias donde el pecado está ahí, la gente practica el pecado y realmente no les baile viene como tal. Bueno, ni qué decir de los grupos musicales donde eh, la gente hay santidad en todo lado menos en el púlpito ahí, entre la gente que ministra y nada de eso, ¿no? O sea, la misma música cristiana que vemos hoy en día, o sea, porque se dice que es cristiana, que no se sabe ni a quién le cantan. En estos días estaba escuchando una canción que yo decía, qué raro, porque esa canción yo la escuchaba en el mundo, pero estaba como que en una emisora cristiana o algo así, y entonces me puse a ponerle cuidado, era exactamente la misma música, pero con diferente letra. Pero como ahora ya ¿se acuerdan de Miguelito, el cantante? Que cuando estaba con Wilfrido Vargas decía, soy un hombre divertido. Ujú. Ahora cuando volvió cristiano dice, soy un hombre bendecido. Yo no, pero es la Ah, misma, es la misma canción, pero ahora ya es cristiana supuestamente porque le cambiaron ese pedacito de letra. Entonces, pero esa naturalidad con la que la gente se mueve en eso, o sea, ¿me entiendes? Es parte de la apostasía también, ¿no? La introducción y aceptación de, digamos, cosas en la iglesia que van adoptando algunas prácticas que, bueno, es que decirle ridículo es como poquito, ¿no? O sea, bailes cristianos, cosas de esas que ahora le ponen a todo cristiano, o lo mismo, por ejemplo, usted ve, hace poco les decía de que Marcos Witt había recibido un premio en un Grammy o lo que sea, que yo les decía, bueno, lo único que falta es que se lo entregue la bichota, digámoslo así, porque ese es el ambiente, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero la gente lo acepta como tal y es un estilo de adoración que dice, bueno, cada uno adora a su manera y todo ese asunto y realmente eso es un desprecio a la santidad del Señor como tal. Bueno, el materialismo de las iglesias, pues ni se diga, ¿no? O sea, es parte de la apostasía, ya todo lo que es la doctrina de la prosperidad, la plata y todo ese asunto, o la misma competencia que a veces uno ve entre iglesias, a ver cuál es más grande que la otra, ¿no? Conceptos de mega iglesia, por ejemplo, lo que veíamos del G12 que nos explicaba Fernando, de que, de que, de que una de las señales de una iglesia realmente está en el plan de Dios o está en obediencia al plan de Dios, es que crezca o se multiplique, digámoslo, exponencialmente en cuanto a los miembros, ¿no? Entonces, en esa línea de iglesias pequeñas, pues realmente no estamos dentro del cumplimiento, digámoslo, a lo que es la visión de lo que es una iglesia de Cristo como tal, ¿no? Entonces, existen esas competencias realmente, cuál es más grande, cuál aquí, cuál tiene más, y todo ese asunto. Es un materialismo que ha venido a instalarse en las iglesias que es parte de la apostasía como tal, ¿no? Bueno, obviamente la cantidad de ministros y todo eso que uno no se da cuenta porque muchos no son públicos, pero que caen en adulterio y todo ese asunto. Si a veces se da cuenta uno en iglesias pequeñas de que el pastor de ahí cayó en adulterio con la de allá y dejó a la mujer porque fue por allá. Bueno, una cantidad de cosas, pero aún así siguen pastoreando, ¿me entienden? Entonces, eso es parte de la apostasía. Ahora eso lo vemos en las iglesias de hoy. Lo vemos claramente en muchas iglesias, ¿no? Pero es parte de la apostasía. Y no necesariamente estamos hablando de que sea para grandes siervos de la televisión, radio, todo eso, no. En iglesias pequeñas ve uno casos de pastores o ministros que
que caen en adulterio y se divorcian y siguen ahí ministrando como tal, ¿no? Bueno, ese concepto tan bajo o tan despreciable, llamémoslo así, que se tiene hoy en día de lo que es la iglesia cristiana como tal y de los cristianos como tal, ¿no? Cuando digo despreciable es porque le han quitado valor, ¿no? O sea, tal vez en otro tiempo al cristiano se le veía con un poquito más de respeto. Bueno, no ayudan mucho los testimonios que vemos hoy en día, tampoco ayudan mucho, ¿no? Pero es parte de lo que se ve hoy en día y es parte de la apostasía como tal también. Todo eso son síntomas, acuérdense, son señales que hay que aprender a leer e interpretar para que uno mismo también se pese, ¿no? Que es que uno no esté cayendo en apostasía. Pastor, Sí, y cuando predican sentados, que llegan en tenis y todo eso, que es parte como de la vestimenta que se ve. pues bueno, o sea, si a mí me dicen, si a mí me dicen, pongámoslo aquí, dice, es que vieras que fue una iglesia apóstata, dice, ¿por qué? Es que el pastor predicaba sentado. Bueno, yo no podría calificarla de apóstata porque el pastor predique sentado, ¿no? O sea, tendría que ver lo que predicó y tendría que ver, acuerden que uno no puede juzgar por apariencia, ¿no? Obviamente son cosas que a lo mejor contristan al Espíritu Santo, es decir, mira, o sea, no valora al que representa como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que tú decías ahorita de la forma de vestir? Es que, digamos, o sea, ¿cómo les dijera? El que uno se ponga corbata o no se ponga corbata, eso no es pecado, digámoslo, no hace uno más, no hace uno más al otro, obviamente, vea, hago un paréntesis nada más, me acuerdo una vez que a mí me invitaron a ser maestro de ceremonias de un matrimonio donde yo no conocía a nadie, porque el muchacho era el padrino, creo que era amigo de Milena, entonces como se dio cuenta que yo ni era pastor en ese entonces, era allí en Pavas, y que si yo podía dirigir la ceremonia y todo eso, entonces yo dije, bueno, está bien. Pero obviamente uno cuando tiene un concepto de a quién representa y todo eso, entonces yo agarré mi Biblia, me puse mi saco, mi corbata y me fui para allá y llegué yo allá. Y la gente me veía y entonces yo decía, ¿pero qué fue? Bueno, al rato llegó el pastor con camisa de manga corta y sin corbata y todo, y después llegó el novio peor, ¿no? Entonces, en resumen, el más elegante de matrimonio era yo, y yo ni siquiera ni era el novio ni el pastor, ¿no? Entonces, eso es cuando uno da importancia a un evento, digámoslo así. Entonces, nada más tener presente uno quién es, a quién representa como tal. Hay gente que no tiene ese concepto como tal. Ahora, que si eso es pecado, la Biblia no lo dice en ningún momento que si me pongo corbata, que si no me estoy no es pecado. Sí dice que uno debería, eh, digamos que comportarse de una manera dignamente, pero no lo podría yo catalogar como que fuera un pecado y que una iglesia es apóstata porque el pastor no se pone corbata o porque predica en jeans o... hay que pesar es el mensaje, o sea, la enseñanza, lo que está en la doctrina, es la que, digamos, etiqueta a una iglesia como apóstata o no, ¿no? Entonces, básicamente habría que profundizar un poco más en eso, ¿no? No sé si Nada ustedes... más, pastor, perdón ahí que meta la cuchara, nada más que uno sí ve que por lo general sí existe una relación directa, ¿verdad? Entre ciertos atributos físicos, por decirlo de alguna forma, y la manera en que dan el mensaje y el mensaje en sí. Entonces, en realidad, yo tengo que decirlo así, no he visto un solo mensaje de una persona que llegue a pararse en un púlpito con camisa de playa, con pantalones rotos, con chancletas, que dé un mensaje de sana doctrina. Entonces uno ve que sí existe una relación directa, ¿verdad? Por lo general. Pero el otro lado te digo, yo he visto pastores impecablemente vestidos con saco y corbata dando unas doctrinas totalmente demonios. Sí, por ese Entonces, ¿me lado entiendes? también. Entonces, ¿me entiendes? No es una regla. Hay casos que habría que mirar cada caso, obviamente, sí, si yo veo una persona ahí con chanclas y todo eso predicando, lo más probable es que sea un charlatán. Pero, digamos, ya hice, por ejemplo, un jean. Yo he visto gente predicando en jeans y camisas de cuellito polo y te digo, el mensaje es sanito y todo eso. Entonces, es muy relativo porque te digo, se puede ir uno, ni para ningún extremo se puede ir, había que pesar realmente la palabra. Por eso es que es importante pesar los mensajes, ¿no? Hay que pesarlos siempre a la luz de la palabra porque eso es lo más importante a la larga, ¿no? Sí, el otro,
tiene que tener una relación y uno da una idea muy clara de qué tanto esa persona valora a quién representa. Eso está claro, ¿no? Y no solamente el que predica, ¿no? La forma en la que la gente va a la iglesia también. Te da una idea de a quién, de lo que la gente valora como tal, porque siempre a nosotros nos han inculcado en la iglesia, no sé si se acuerdan de que uno debería ponerse lo mejorcito que tiene para ir a la iglesia, ¿no? O sea, si uno tiene una camisa, dos camisas, y una con un hueco y la otra sin hueco, ponga la que está sin hueco. ¿Me entiende? Cosas de esas, nada más para ilustrar, pero sabemos que a nivel de iglesia eso no se hace, o sea, la iglesia, la gente no escoge lo mejorcito que tiene para ponerse, pensando en esa parte del vestir, ¿no? Y aplica para todo lo demás, ¿no? Pero pensando en esa parte de la ropa, hay eventos donde la gente se esmera en ir bien presentado, ponerse lo mejorcito, pero para ir a la iglesia o para las cosas del Señor, créeme que no. Y es parte de las señales que a uno le podrían estar indicando. Ahora, yo no le voy a decir que si una persona va vestida muy deportiva a la iglesia ya es apóstata, tampoco, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando aquí de síntomas, ¿no? Síntomas. A mí si me da una fiebre no quiere decir pues que tengo una infección en el hígado, ¿no? Bueno, puede ser que tengo un mero resfrío ahí pequeñito, pero hay síntomas que a uno le deberían de, de ponerlo en preaviso, digámoslo así. Ahora, el nepotismo, ¿ustedes saben qué es nepotismo? No, no. ¿Algunos de ustedes saben qué es nepotismo como parte de la apostasía? Se da mucho en política, que es como meter a toda la familia en puestos públicos, ¿Y en la iglesia qué sería? de como que sea una empresa familiar la iglesia. Sí, o sea que el hijo del pastor es el pastor que sigue y después el hijo del hijo del pastor es el pastor que sigue. Entonces no es un llamado y no un legado, ¿no? Una herencia ahí. Entonces eso es parte de la apostasía, güey. Acuerden lo que le pasó. Hay un personaje en la Biblia que le pasó algo muy parecido por meterle nepotismo al asunto. No sé si alguno se acuerda sin decir cita bíblica y no de quién era y qué fue lo que le pasó. Los hijos, los que murieron, pastor. Ajá. ¿Quién era? Si no se acuerdan, Sí. ¿no te acordás del papá? ¿El papá qué era? El papá era. Elí, sacerdote. ¿Te acuerdas que él era un juez? Y entonces Inés. nombró a los hijos como jueces también, y los hijos eran un desastre. Y eso es nepotismo, cuando uno nombra, ¿por qué? Porque los jueces no los nombraba la gente, los jueces los nombraba Dios, ¿no? Era un llamado, digámoslo así. Era alguien que Dios escogía para ponerlo ahí, para enderezar el pueblo, porque acuérdate que en la época de los jueces no había rey, ¿no? El que reinaba era Dios, pero Dios se apoyaba en los jueces, ¿para qué? Pues para corregir, porque el pueblo a veces caminaba bien, después se descarriaba, entonces Dios ponía un juez ahí para que los enderezara. Después volvían a caminar bien, después se descarriaban otra vez, entonces volvía a poner otro juez, ¿no? Entonces, pero este sacerdote que era juez, nombró a sus hijos como jueces y eso fue un desastre tremendo porque obviamente era algo que no le correspondía a él, ¿no? Entonces el nepotismo es parte de la apostasía, cuando ya se ve la iglesia como un negocio familiar, ¿no? Entonces y eso se ve hoy en día, ¿no? Bueno, la facilidad con las que las personas se hacen cristianas. Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso en qué medida eso es parte de la apostasía? Es que cuando ya el cristianismo se ve como una moda, que lo hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, todo el mundo se hace cristiano por moda, todo el mundo se hace cristiano, se bautizan, se hacen miembros de iglesias, van a encuentros de aquí a allá, pero uno diría, ¿realmente esa persona nació de nuevo? ¿No? ¿Realmente sí está entrando a la iglesia de Cristo? ¿No? ¿O qué? ¿O está entrando solo a una iglesia cristiana? Entonces, eso es parte, ¿no? Hoy en día, porque alguien podría decir, pastor, ¿y por qué dicen que el cristianismo está en vías de extinción si las iglesias cada vez están más llenas? Porque es parte de la apostasía, ¿no? Esa facilidad con la que la gente se hace cristiana, entre comillas, ¿no? Porque precisamente lo que los empuja a hacerse cristianos, entre comillas, con mucha facilidad, es la facilidad del evangelio que les predican, ¿no? Es un evangelio que no implica cambio, no implica sacrificio, no implica esfuerzo, no implica nada. Entonces, a raíz de eso, la gente muy fácilmente se hace cristiana, creyendo que ser cristiano es simplemente ir a una iglesia cristiana, pero es parte de la apostasía, es parte de que la gente se va desviando por el camino que no es, ¿no? Bueno, la sustitución de la Biblia por otro tipo de manual de enseñanza, ya cada vez vemos que la Biblia es más sustituida por libros de superación, libros por aquí y allá, libros de metafísica, libros de... Ahora estamos hablando entre las mismas iglesias porque estamos hablando de la apostasía. No había con propósito. Entonces, por ejemplo, sí, hay gente cristiana que lee los 10 pasos para,
no sé, para alcanzar la felicidad cristiana, o 15 pasos para que Dios te bendiga, o no, cosas de esas cosas, y la Biblia la van dejando de un lado, que uno diría, pastor, eso no fue lo que hicieron los mormones, sí, pero es que ellos no son apóstatas, pues ellos nunca han aceptado a Cristo como tal, ¿no? Aunque hablen de Jesucristo. Pero estamos hablando de la iglesia cristiana como tal, donde la Biblia cada vez se va dejando a un lado por otro tipo de manuales, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, obviamente lo que vemos que el protagonismo y ese señorío que muchos pastores tienen sobre las iglesias, ¿no? O sea, que la gente no se puede ni ir a visitar otra iglesia porque tienen que pedirle permiso al pastor. Es más, no se pueden ni ir de la iglesia porque tienen que, se van sin la bendición del pastor. Entonces, es esa manipulación y ese señorío realmente que tienen ciertos líderes sobre la iglesia como tal, es parte de la apostasía, ¿no? O sea, para eso no hizo el Señor a la iglesia como tal, ¿no? Pues nadie se enseñorea de nadie como tal. Entonces, son algunas señales que uno tiene que aprender a leer y son, como decíamos ahora, síntomas de una enfermedad que uno tiene que mirar y pensarse si realmente lo tiene o no. Ahora, esas son las enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el antídoto, digámoslo así? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros decir, sí, esos son los síntomas y eso, uy, Dios guarde yo caer ahí, pero ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Qué me receta? Bueno, aquí está en el libro de Hebreos hay una buena guía, ¿no? Hebreos capítulo 3, los que tengan ahí Biblia, si quieren vayan a Hebreos 3. En Hebreos capítulo 3, ahí hay unos consejos, pero también hay una advertencia, ¿no? Por ejemplo, del versículo 7 al 11 está la advertencia como tal, de todas formas está ahí. Eh, Le decía, obviamente, el Señor inspirando a esta persona que escribe Hebreos, que no se sabe con certeza quién, aunque muchos realmente la atribuyen a Pablo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, que es lo que estamos haciendo hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, esa es una advertencia, digámoslo ahí, ¿no? ¿Advertencia para quién? Para el que endurece su corazón, para el que no oye la voz del Señor, no escucha las advertencias que se dan a través de la palabra, y más bien, en vez de eso lo que hacen es tentar a Dios, ¿no? Ponerlo a prueba y todo eso. Entonces después viene el consejo de la palabra para eso, ¿no? Para no caer en apostasía. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, hagan en cuenta como que está hablando a todos nosotros, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, que era lo que estábamos leyendo ahí. ¿Quiénes fueron los que habían oído y les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad? O sea, gente que apostató, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer consejo en el versículo 12 dice, mirad. Recuerda que varias veces hay varios consejos que empiezan con esta palabra, ¿no? Mirad. Por allá cuando Jeremías también le habló al pueblo, cuando le dijo que volviera a la senda antigua, le dijo, hey, hagan un alto en el camino y mirad, ¿no? Y miren su senda, ¿no? Y vuelvan a la senda antigua, ¿no? Entonces, mirar, ¿no? Observar, cuestionarse, tener cuidado, meditar en algo, ¿no? Y lo que dice ahí, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿no? De incredulidad. O sea, recuerda que la incredulidad, todo empieza por ahí, ¿no? La incredulidad es cuando dice el Señor, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. Entonces la incredulidad es tremenda. Ahora, uno no deja de creer de la noche a la mañana, ¿no? Sino que todos esos síntomas que vimos ahorita, que sí, que la gente ya se va enfriando se va volviendo insensible a las cosas del Señor y comienzan a coquetear con el mundo. ¿Me entiende? Todas esas cosas al final son insumos que uno va metiendo en una gran receta o en una fórmula y al final uno va formando algo que se llama la incredulidad, ¿no?
Cuando habla de corazón malo e incredulidad, obviamente, acuérdate, el corazón tiene que ver con los pensamientos, lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Eh, Todo eso conduce obviamente a una mente cauterizada. Creo que hablamos el domingo que una mente cauterizada o un corazón endurecido generalmente cuando ya la gente no sabe distinguir entre lo que es bueno y es malo, ¿no? Cuando uno ya pierde esa sensibilidad, digámoslo, entre lo que sí es bueno y malo, y entonces comienza a lo que dice la palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, pues uno obviamente está dentro de los terrenos de la incredulidad. Y entonces son cosas que hay que mirar, ¿no? Por eso dice ahí, mirad, hermanos, que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad, ¿no? Creer que se está caminando bien cuando realmente no. Eh, y acuérdense lo que dice Hebreos, ¿no? Nosotros no somos de los que retrocedemos porque eso no agrada a Dios, ¿no? Entonces, tristemente hay gente que ha retrocedido, pero bueno, y por más que usted les hable, le hable a Pedro para que escuche a Juan y todo eso, el problema de la gente que ha retrocedido y que no lo toma así es porque ellos no creen que han retrocedido, ¿entiendes? Pero hay señales como tal. Después dice el versículo, bueno, recuerden, el primer consejo que está ahí es mirar, ¿no? Analizar, detallar, hacer un alto, pensar qué tipo de cristianismo estamos llevando, qué tan firme está nuestra fe, estamos o no estamos en la fe, ¿no? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos viviendo como es digno de un hijo de Dios? ¿Mi caminar es digno de Dios? ¿Mis amistades, la forma en la que yo me muevo, el entorno es digno de ser un hijo de Dios, sí o no? Mirad, todo eso tiene que ver con mirar. Ahora lo que dice el versículo 13 es, exhortados los unos a los otros, ¿no? Exhortados. Cuando dice exhortados los unos a los otros, mire la importancia de congregarnos, ¿no? O sea, que uno esté en contacto, apoyándose unos a otros. Es que cuando uno está aquí en un grupo, por ejemplo, un grupito, y estamos hablando y uno ve que ustedes opinan y que vamos aquí y allá, entonces, por lo menos uno siente la compañía del grupo, de decir, mira, no voy solo en esta locura del evangelio, como decía Pablo, sino que somos varios, vamos ahí y unidos en un mismo pensamiento, con un mismo espíritu, ¿no? Exhortándonos, animándonos, básicamente. Y dice ahí, exhortando los unos a los otros, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy, ¿no? No mañana, posiblemente después, no, hoy, ¿no? No hay tiempo que perder, ¿no? O sea, cuando dice, leíamos en Apocalipsis, las cosas que sucederán, ¿cuándo? Pronto, pronto. Ahora, si era pastor, pero eso fue escrito hace tanto tiempo y decía pronto también. Bueno, pronto es pronto, ¿no? Y cuando uno menos piensa, ese pronto se volvió ya, ¿me entiendes? Entonces, no lo sabemos cuándo es, pero nada más conformémonos con saber que va a ser pronto, y si va a ser pronto, pues entonces estemos listos. Y para eso, ¿cuándo es? Hoy, ¿no? Hay que prepararse hoy, ¿no? Bien, entonces Pastor, dice, pero pastor, y eso de exhortar es a veces un poquito complicado, ¿no? La gente o las personas, sí, no nos gusta que nos digan la verdad, que nos incomoden, que no nos gusta escuchar sí, realmente que estamos mal o pero ahí no dice, exhorta al que quiera exhortarse, no, exhórtense unos a otros. O sea, hay que exhortar, ya es problema de la otra persona si no atiende, ¿no? O sea, uno cumple con exhortar y animar a que la gente no persevere, a que no bajen la guardia, a que sigan adelante, a que no se descuiden, a que valoren su relación con el Señor, a que no desprecien las oportunidades de escuchar algún consejo de la palabra, escudriñe las escrituras. Entonces es exhortar, ¿no? Recuerde que la palabra del Señor fue dejada para qué? Entre varias cosas, para animarnos, para rearguirnos, ¿para qué? Para exhortarnos también. Entonces la misma palabra nos exhorta. Obviamente, si no es la palabra la que exhorta a la gente para que haga cosas, pues ¿quién más lo va a exhortar? Pero acuerden que hay un versículo por ahí que dice que ¿cómo es que decía? Que si no hay quien les predique, bueno, algo así. ¿Cómo lo harán o cómo creerán? ¿Cómo creerán? Creo que es si no hay quien les hable, no les predique. Entonces sí hay que soltar. Hay gente que realmente necesita que se les esté soltando hay otros que no. O sea, por eso es que es importante trascender, ¿no? Crecer espiritualmente, porque cuando usted es un creyente raso, llamémoslo así por decir algo, y a usted le gusta estar ahí, a usted hay que estarlo exhortando, ¿no? Pero cuando usted trasciende a ser un discípulo del Señor, a usted le toca exhortar a los demás. Entonces, cambia el rol, ¿no? Qué bueno sería que uno pase un tiempo en que lo exhorten, pero ya después uno se forme, se fortalezca talmente que uno comience a exhortar a los demás. Ese debería ser la maquinaria, ¿no? Pero bueno, hay gente que se queda toda la vida ahí para que los demás lo exhorten. Bueno, está bien, pues no debería ser así, pero bueno.
Pero hay que exhortarse unos a otros, entre tanto que te digo yo, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? O sea, eso es lo que hay que hacer. Después dice en el versículo 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, ¿no? Entonces, que retengamos hasta el final lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Retén hasta el final todo. O sea, hay que retener todo. ¿Y retener qué es? No dejar ir, ¿no? Una cosa es tener y otra cosa es retener, ¿no? Porque uno tiene las cosas, pero si uno no las cuida, se le van, ¿no? Pero cuando uno las tiene, después de tenerlas, hay que retenerlas, o sea, hay que permanezcan ahí, ¿no? O sea, que no se vayan. Básicamente, atesorarlas, ¿sí? Para que no se le vayan, ¿no? Como, por ejemplo, el agua en la mano uno no la puede retener, ¿no? Porque el agua le llega y se fue, porque por la misma naturaleza del líquido. Pero si uno cierra la manito y uno la condiciona, uno la puede retener, ¿cierto? Es decir, uno puede hacer algún movimiento que le permita hacer. Versículo 16, 17 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No? Entonces, no provocar a Dios, ¿no? Incitar pues, sentimientos amargos o sacar de quicio, ¿no? Que es básicamente lo que quiere decir provocar, ¿no? Al Señor básicamente esa gente bueno, lo provocaron de tal forma que ya, ¿te acuerdan cuando que a veces les digo que él le decía a Moisés, llévalos tú ahí porque no vaya a ser que aquí ahí los consuma? Ya me tienen, pero hasta aquí, o sea, ¿por qué? Porque era gente que había endurecido sus corazones, ¿no? Y obviamente provocaron al Señor y qué mal negocio es entrar a contender con el Señor. Entonces, todo esto que hemos estado, la apostasía y todo eso, es algo que al Señor le duele, le hiere y lo aira, ¿no? O sea, y entonces no caigamos en eso como tal. Y para no caer en eso, ¿qué debemos hacer? Primero, mirar, ¿no? Estar muy atento, velar, analizarnos, pesarnos, todo eso. Exhortémonos los unos a los otros. Realmente apoyémonos como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Y retengamos lo que el Señor nos ha dado. Uno no puede retener lo que el Señor le ha dado si uno no sabe lo que el Señor le ha dado. Uno no puede valorar si ha perdido algo si uno no sabe lo que tiene, ¿no? El que sabe lo que tiene lo cuida, pero el que no valora, no sabe lo que tiene, pues no lo va a cuidar, ¿no? No provocar al Señor como tal. Después en el versículo 18 dice, a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, ¿no? Entonces, esa gente se perdió las bendiciones de Dios por rebeldes, por incrédulos como tal, ¿no? Por desobedientes. Entonces, ahí hay el antídoto, básicamente lo que vimos ahí, en la medida de lo posible, o como decía el Señor, resumámoslo en eso, decía el Señor, permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. Y entonces estaré con ustedes hasta el final y ustedes van a ser mis discípulos y entonces los voy a mandar para que hagan discípulos también y enseñándoles lo que yo les he enseñado. Bueno, mantenerse en el Señor básicamente, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Unos minutitos nada más para terminar esta primera parte. La apostasía nosotros la vemos presente en varias partes. Casi siempre nos centramos en la iglesia como tal y las doctrinas y todo eso, pero la apostasía en sí uno la ve en la sociedad de hoy mismo, ¿no? Que alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo va a haber una apostasía en la sociedad si es una sociedad anticristiana, ¿no? Acuérdate que apostasía tiene que ver con rebelión, ¿no? Hablamos allá de que la apostasía es desviarse, salirse, rebelarse con B larga, entrar en rebelión a las cosas que Dios ya ha establecido, ¿no? Ahora, ¿uno cómo podría reconocer, por ejemplo, la apostasía en este mundo de hoy, en esta sociedad de hoy? Varias cosas, ¿no? O sea, la más importante es todo lo que tiene que ver con toda la parte de género y la sexualidad, la homosexualidad, la diversidad sexual, todo eso que ya conocemos. Esa es una especie de apostasía en la medida en que va en contra de lo que el Señor, o en rebelión a lo que el Señor ha establecido como tal, ¿no? Romanos 1, Pastor, sí. perdón que interrumpa, y esto que está tocando, bueno, esto que está diciendo usted apostasía, la homosexualidad y todo eso, está tan, ¿cómo le digo? Tan fuerte y tan metido que ya ahora usted ve una película y así sean dibujos animados o películas que usted dice, no, esa película nada tiene que ver, meten todo eso ya como algo normal. Está Sí, fuerte es que hoy en este tipo día, de... es que digamos, es un orden mundial, digámoslo así, ¿no? Eso ya hay grupos Es muy una fuertes. agenda. Exacto, esa es la palabra, es una agenda, digámoslo así, ya de que eso se tiene que implantar sí o sí, ¿no? Entonces, por eso hoy, usted ve una película de lo que sea, ya, bueno, hasta los superhéroes ya hay versiones
hay versiones homosexuales y todo ese asunto, entonces ahora todo el mundo es transexual, semisexual, sapiosensual, bueno, ahorita hay una cantidad de cosas ahí que rayan en la ignorancia como tal, ¿no? ¿Y por qué, en qué medida eso digamos, que ustedes podrían decir, es que no me queda claro cómo una persona de esa puede ser apóstata? Digamos, en la definición aquella que veíamos de que todo lo que vaya en rebeldía a lo que Dios ha establecido, es gente que va por un camino totalmente diferente al del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que había establecido el Señor? O por lo menos la advertencia que él dio en Romanos, acuerda, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a esa gente, ¿no? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque hay gente que cree Dios, que la Biblia no habla de esto, de la homosexualidad o de la diversidad. Ahí lo dice muy claro, ¿no? Gente que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra naturaleza, y de igual forma los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí bueno, todo eso, ¿no? Eso es lo que el Señor está estableciendo ahí, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El que diga que la Biblia no habla de la homosexualidad y que Dios la condena como tal, no ha leído Romanos 1:24 como tal, ¿no? Y el Señor lo estableció básicamente, varón y hembra los creó allá en Génesis, y con un propósito, con una misión, fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, el modelo familiar obviamente era hombre y mujer. Allá en Génesis dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque el varón fue tomada, por tanto dejará al hombre a su padre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer, ¿no? Una sola carne. Entonces, Dios lo tiene, lo que pasa es que ahorita han querido meter ya que Dios es la sede, él ama a todo el mundo. Por ahí el Papa una vez se le mandó a decir de que sí, que el homosexual Dios lo ama, bueno, todo ese asunto, ¿no? En Levítico habla también de que no se hará varón con varón y ni mujer con mujer, y todo ese asunto. Eso lo estamos viendo claramente hoy en día, ¿no? ¿Qué más también lo podemos ver en el tema del aborto, ¿no? Que hay gente que cree que la Biblia no habla del aborto. Pero mire qué curioso esto, ¿no? Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, la vida está en mano de Dios, ¿no? O sea, no se habla del aborto como tal, está en mano de Dios, solo él la da, solo él la quita, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo claro. El aborto la vida es desde el momento de la concepción como tal, ya hay vida, ¿no? Entonces el aborto es un asesinato como tal. Pero mira lo que dice aquí, por ejemplo, el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas, ¿no? Entonces, desde las entrañas, desde que se fue formado en el vientre, desde el embrión, ahí ya hay vida, ¿no? O sea, entonces, para que la gente no alegue nada de esas cosas. La palabra de Dios también habla de causarle la muerte a un bebé que aún no había nacido en el Éxodo 21:22. Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida. Entonces, imagínense si eso se aplicara hoy en día, ¿cuánta gente no habría que matar, no? Tremendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas están es un claro desafío a lo que Dios ha establecido, ¿no? Es una clara rebelión. Todo eso que la gente dice es que mi cuerpo es mi cuerpo y que yo no sé qué, dice, sí, estos días veía una entrevista que decía, es que yo puedo decidir sobre mi cuerpo, y sí, sobre su cuerpo sí, pero no sobre el otro cuerpo que está ahí. Bueno, que lo decía, se lo dice a quién, al que está de candidato a la presidencia de Argentina, que está muy interesante el asunto. Bueno, esto habla del aborto, obviamente habla de que la decisión de lo que les decía de mi cuerpo. Pero bueno, dejémoslo ahí. eh, Después terminamos y seguimos con los temas que nos faltan, eso es muy largo, pero prácticamente ya terminamos lo que es el tema de la apostasía como tal, ya después ya le entramos ya al capítulo 4 de Apocalipsis y comenzamos a ver las cosas que ahí están escritas. Obviamente la apostasía queríamos verla en el sentido de que pues son las cosas que son, ¿no? Son las cosas que el Señor le dijo a Juan, escribe estas tres cosas. Primero lo que has visto, ya vimos que primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio, él nos menciona ahí lo que él vio, que fue lo que vieron los demás discípulos, donde el Señor se manifestó en su gloria como tal. Las cosas que son,
que son las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3. Y dentro de lo que vemos en las iglesias, esto de la apostasía que está presente y que va a ser peor, y las cosas que han de venir, que es lo que nos falta, ¿no? Bueno, ese recorrido largo de, tal vez no todo ver capítulo por capítulo, sino los temas que nosotros vimos ahorita, que son como los más, como los de más renombre, digamos, de los grandes temas del Apocalipsis como tal. Pero bueno, dejémoslo ahí para que ya se nos fue un poco el tiempo, ¿no? No sé si alguien quería comentar algo nada más para irnos. Si no oramos después de la oración sí quería que oráramos. Tenemos varias personas enfermas en la iglesia, algunas están ahí están internadas para tratamientos, para operación, entonces para que oremos ahorita al final. ¿Quién quiere orar para despedir el video? Yo, pastor. Listo, María. Gracias, Padre amado, por el mensaje que has traído para con nosotros, Señor, en este día. Gracias porque permites que podamos conectarnos y desde nuestros hogares poder escuchar de tu palabra, Señor. Tu amado Hijo, Señor, tu amado Espíritu Santo ha estado con nosotros y siempre nosotros pendientes y anuentes a poder escuchar y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia estamos acá. Adoramos tu nombre y glorificamos tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias por todo, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado. Amén. Amén.